con ustedes compartiendo algunos temas. Vamos a tratar respecto al abdomen agudo. Para empezar, esta exposición tiene como propósito el ser una introducción, un marco conceptual, dado que en las exposiciones posteriores se han de desarrollar patologías específicas. Comenzaremos diciendo que el abdomen agudo es una situación que tiene corta evolución, usualmente menor de 7 días, donde existe un cambio en la condición de los órganos abdominales o de alguna estructura de la zona abdominal. Estos cambios, de una u otra manera, están relacionados a inflamación o infección, aunque pueden darse otras circunstancias también, y que, debido a la urgencia de presentación que tiene, requiere no solamente un diagnóstico, sino también un tratamiento rápido. El paciente acudirá a la consulta fundamentalmente por dolor abdominal. Por lo tanto, este es el síntoma cardinal, el principal motivo de la consulta del paciente. Y este abdomen agudo puede originarse en cualquier órgano o tejido de la cavidad abdominal. Es necesario conocer cómo se origina y cómo se transmite el dolor. ¿Por qué? Porque esto va a permitirnos estrechar las posibilidades de diagnóstico diferencial que tengamos en ese paciente. Tal es así que tenemos 3 tipos de dolor abdominal: visceral, somático y referido. El dolor visceral tiene a sus receptores en la muscularis mucosa de las vísceras huecas, en el peritoneo visceral y en el mesenterio. Este tipo de dolor es transmitido a través de nervios autonómicos, generalmente el sistema simpático, llegando hasta el tálamo. La característica es que la conducción del dolor es a través de fibras de conducción lenta, y esto le da la característica de ser un dolor sordo, mal definido, poco específico, e incluso puede estar acompañado de síntomas vagales. Y la localización de este dolor corresponde a los dermatomas de donde se han originado los órganos correspondientes. Tal es así, por ejemplo, embriológicamente recordemos que existía un intestino anterior, un intestino medio y uno posterior. Los órganos del intestino anterior, vale decir proximales al ángulo de Treitz y que involucran además hígado, vías biliares y vaso, van a tener un dolor de tipo visceral en el epigastrio, hacia la línea media. Este tipo de dolor tiene la característica de tener inervación bilateral, por lo tanto, el paciente va a percibir el dolor en la línea media. Con respecto al intestino medio, el dolor se va a percibir en la zona periumbilical, y en el intestino posterior, ese que está más allá del ángulo esplénico del colon, se va a percibir hacia el hipogastrio. A diferencia del dolor visceral, el dolor somático tiene sus receptores en el peritoneo parietal y en las estructuras de la pared abdominal. Este dolor es transmitido a través de los nervios espinales, por lo tanto la conducción es mucho más rápida, ¿no? Y es más intenso, mejor descrito por el paciente y mejor localizado, al punto que el paciente puede darnos la información de la lateralización del dolor. Es por todos conocido que, por ejemplo, la transición del dolor desde un tipo visceral inespecífico en línea media a una lateralización, como ocurre en la apendicitis, puede indicarnos que el proceso se está extendiendo. El dolor referido, en cambio, es un dolor que se percibe en regiones distantes anatómicamente del punto en el cual se ha originado el estímulo al dolor. Y eso se debe a que se juntan aferentes nociceptivos viscerales con los somáticos de la zona en la cual se siente el dolor. Y la característica de este dolor es que también es bien localizado. Los ejemplos más claros, por ejemplo, el dolor en hombro, que se produce por irritación de diafragma o por dolor de vías biliares, el dolor que se puede encontrar, por ejemplo, en la zona inguinal y que es debido a una patología renal o de uréteres, etc.
Para la evaluación del abdomen agudo es importante un diagnóstico temprano. Y para realizar este diagnóstico temprano, el abordaje debe ser sistemático y reglamentado para tratar de dejar olvidados algunas consideraciones diagnósticas. Es importante que las evaluaciones seriadas, idealmente realizadas por la misma persona, y que sobre todo sea registrada debidamente en la historia clínica, nos permita determinar si es que la evolución de este dolor es favorable o por el contrario desfavorable. Hecha esta evaluación inicial, y repito, nuevamente bien consignada en la historia para que cualquier otro colega pueda continuar con el tratamiento, se puede comenzar a administrar analgésicos. La evaluación del abdomen agudo comienza con una muy buena anamnesis. La anamnesis debe ser lo más completa posible, y no solamente referida a la patología actual, sino también a los antecedentes que presenta el paciente. En la patología actual se deberá evaluar el dolor abdominal y todas las características que el paciente nos pueda referir, aparte de los síntomas concomitantes, ¿no? Y entre los antecedentes, bueno, los antecedentes patológicos, medicaciones que toma el paciente, condiciones de trabajo, en fin. Recordemos a William Osler, padre de la medicina moderna, quien enfatizaba ya en esa época que solamente con la anamnesis puede llegarse a un buen diagnóstico. Y eso es cierto, porque prácticamente el 80% de casos se pueden aproximar al diagnóstico real solamente con una anamnesis apropiada. Existen múltiples mnemotecnias para caracterizar, para preguntar respecto a las características del dolor abdominal. Esta es la que me parece más completa y la que siempre trato de enseñar a los pregrados y a los residentes, ¿no? El Alicia Peck nos habla de muchas características: la aparición del dolor, si es que ha sido súbito, ha sido un dolor gradual; la localización, que puede ser a través de los cuadrantes o a través de las 9 divisiones que tiene el abdomen; la intensidad, que puede ser de tipo cualitativa, leve, moderada, severa, o cuantitativa en una escala de 1 a 10. El carácter, este es uno de los más importantes, si es un dolor tipo cólico, es un dolor tipo quemazón, ¿no? La irradiación, acuérdense del dolor referido que hablamos hace unos instantes. La asociación, si es que hay náuseas, vómitos, fiebre. La periodicidad nos va a indicar si es que este dolor es crónico, es una patología crónica con periodos de exacerbación, o es un debut de una patología. La evolución, si es que la evolución desfavorable del paciente ha motivado la consulta, ¿no? Y el uso de analgésicos y cualquier otra circunstancia que se relacione con el dolor abdominal. Entonces, mnemotecnia nos va a permitir una evaluación una aproximación anamnésica bastante completa del dolor. ¿Cuáles serían nuestras señales de alarma en la anamnesis? A grandes rasgos: si el paciente no puede ingerir, si es que tiene vómitos, si es que hay sangrado con inestabilidad hemodinámica. El embarazo va a significar también un diferente abordaje de la patología que tiene la paciente. Si es que ha habido algún procedimiento invasivo, endoscópico, cirugía en el corto plazo, porque podría implicar una complicación del mismo, ¿no? Y si es que hay alguna ingesta de alguna sustancia cáustica o de un cuerpo extraño. Nuevamente William Osler. Una vez que se hace la anamnesis, lo más importante es observar al paciente antes de examinarlo. Primero, confirmar lo que vemos y tratar de obtener con la observación la mayor cantidad de información posible. Una vez hecha esta anamnesis y la observación, comenzamos con una exploración física focalizada, ¿no? Se evaluarán primero las
constantes vitales del paciente, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, para determinar si es que se encuentra, por ejemplo, ante un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o es un paciente que está en una hipovolemia por pérdidas. Primero la auscultación, para ver los ruidos hidroaéreos y determinar si hay o no hilio. Y finalmente la palpación nos va a permitir obtener el dolor objetivo. A través de la anamnesis ya habíamos tenido información respecto al dolor subjetivo del paciente y de las características que él nos refiere. Pero el palparlo nos va a permitir ya objetivamente si es que lo que nos dice el paciente más o menos concuerda con lo que nosotros obtenemos al examen, ¿no? Se va a obtener además a la palpación si es que hay signos de irritación peritoneal, si es que hay distensión y la presencia de masas o líquido. ¿Cuáles serían algunas señales de alarma frente al examen físico? Signos de respuesta inflamatoria sistémica, signos de shock hipovolémico, sangrado, ¿no? La presencia de una hernia dolorosa, si es que hay alteración de estado mental o signos de inestabilidad hemodinámica, la ictericia, que nos puede implicar una obstrucción de vía biliar, signos peritoneales y un dolor desproporcionado con la exploración que generalmente es debido a isquemia. Una vez hecha la anamnesis y el examen físico, pasaremos a los exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares deben confirmar los dos procedimientos anteriores, ¿no? Y se seleccionarán de acuerdo a lo que se ha encontrado previamente. A grandes rasgos también, porque repito, a lo largo del curso de urgencias quirúrgico-abdominales se van a desarrollar patologías específicas. La radiografía se utilizará cuando se sospecha perforación, obstrucción intestinal o presencia de cuerpos extraños. La ecografía tiene un mejor abordaje inicial para lo que es patología biliar. La tomografía tiene una precisión muy alta, puede llegar hasta un 97-98%, ¿no? Y hoy en día prácticamente la gran mayoría de causas de dolor abdominal agudo podrían ser detectadas por una tomografía, pero no caer en el exceso de esperar el resultado de la tomografía, ¿no? Sino tener primero la sospecha diagnóstica y la tomografía en todo caso nos confirmará lo que nosotros sospechamos. Señales de alarma de laboratorio. Si el paciente se encuentra con leucocitosis, si hay acidosis metabólica por metabolismo anaerobio, si es que se encuentra con retención nitrogenada, que puede dar lugar a una insuficiencia renal, si es que tiene la amilasa, la lipasa elevadas, pancreatitis, si es que el paciente tiene una hiperglicemia. Recordemos que la cetoacidosis diabética también puede tener dolor abdominal. Y en cuanto a los estudios de imágenes, la presencia de aire libre nos indicará una perforación, el engrosamiento de la pared de la vesícula o el líquido pericístico, una complicación de la vesícula biliar, la dilatación del árbol biliar, la posibilidad de una obstrucción, sea por cálculos, por neoplasia, por una lesión quirúrgica, en fin, la obstrucción intestinal con dilatación de asas, en fin. La presencia de un absceso abdominal que también será un signo de alarma que nos indica que deba drenarse, ¿no? Engrosamiento de pared intestinal nos va a dar a entender que hay sufrimiento de asa y eso también puede decidir la conducta quirúrgica. Aire en el sistema venoso portal y neumatosis intestinal, que son signos de isquemia de intestino. Una vez que ya hemos realizado todos estos procedimientos, podemos más o menos tener algunos diagnósticos diferenciales. Sin embargo, es de recordar siempre que muchas veces la patología rebasa los cuadrantes o las divisiones del abdomen que podamos tener. Por lo tanto, y esto aún más se complica porque a patologías que son extraabdominales pueden presentarse con aparente dolor abdominal. Vamos a hacer una pequeña revisión de las causas más frecuentes. No pretende ser completa, repito, la lista es extensa y se puede dar lugar a
puede dar lugar a comentarios posteriores, ¿no? Por ejemplo, dolor en hipocondrio derecho, cuadrante superior derecho, patología biliar. ¿Cuáles serían las claves que nos orientan si es que hay episodios previos, ¿no? Paciente que ha tenido exacerbaciones de dolor en dicha zona. La apendicitis, cuando es retrocecal o tiene una posición alta debido a una rotación incompleta de intestino, podría también presentarse con dolor en hipocondrio derecho. Y en este caso, una clave será la migración del dolor. La hepatitis va a dar lugar a que el hígado esté aumentado de tamaño y dolerá también esa zona. La infección urinaria alta, también en este caso habrá disuria, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva, congestión hepática, igual va a dar lugar a dolor en hipocondrio. La neumonía en el lóbulo inferior también. Con respecto a dolor en cuadrante superior izquierdo y epigastrio, algunos diagnósticos diferenciales: patología esplénica, rotura, enfermedad hematológica, los traumatismos, una fractura costal, una contusión en dicha zona, la pancreatitis, generalmente se duele en epigastrio. Yo he observado también que hay cierta tendencia a que el paciente señale el lado izquierdo en pancreatitis, aunque también pues obviamente se presenta dolor en banda en ambos lados, ¿no? La enfermedad acidopéptica, una clave será que el paciente presenta episodios repetidos y está relacionado con alimentos. Aumentará el dolor en una gastritis y calmará el dolor en una úlcera duodenal, ¿no? Y la neumonía. Con respecto al dolor en cuadrante inferior derecho, la apendicitis a la cabeza, ¿no? La clave, más del 80% de casos pueden presentar migración de dolor. La hiporexia es considerado como un síntoma importante, incluso hay escalas que valoran también dentro de la puntuación la hiporexia, y el dolor localizado ya nos implicará pues que hay una irritación de la serosa del apéndice. La adenitis mesentérica es otra patología que generalmente se presenta con mayor tiempo de evolución, son pacientes jóvenes y hay el antecedente de alguna infección respiratoria o digestiva previa, ¿no? El cólico renal derecho, cuando está migrando, también va a dar lugar a un dolor en el cuadrante inferior derecho. La torsión testicular, paciente joven, el testículo se encontrará edematoso y doloroso y puede dar lugar también a dolor en zona inguinal o en zona en fosa ilíaca derecha o izquierda, ¿no? La enfermedad de Crohn también es otra patología. En el caso de las damas, múltiples patologías para diagnóstico diferencial: la rotura del folículo, la torsión del ovario que tiene un dolor intenso acompañado muchas veces de vómitos, ¿no? El embarazo ectópico, donde se encontrará palidez y shock, y en la anamnesis la historia de una amenorrea. La enfermedad pélvica inflamatoria, donde habrá descensos y dolor a la movilización del cérvix, y generalmente el dolor es bilateral, no hay lateralización del dolor. Cuadrante inferior izquierdo, una patología importante a considerar: enfermedad diverticular. Paciente mayor u obeso y que puede haber tenido episodios previos. La retención urinaria es importante siempre en un paciente en el cual se le encuentre una mayor resistencia en el abdomen inferior, la cateterización o pedir que miccione para valorar recién en ese momento el abdomen. La infección urinaria será otra patología a tener en cuenta. La enfermedad pélvica inflamatoria, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Donde habrá episodios previos de diarrea, algunas veces con sangre. La obstrucción del intestino grueso, el cólico renal, etc. Igual, todo lo que corresponde a la patología ginecológica femenina. Y recordar que esos dolores inespecíficos de dolor visceral se pueden presentar también a nivel periumbilical, como en una gastroenterocolitis o el estreñimiento. La enfermedad inflamatoria intestinal también podrá presentar esas características. El apéndice, en sus estadios iniciales, se puede confundir con cualquier otra patología. Y la obstrucción de intestino delgado, igualmente, en sus estadios iniciales es inespecífico. La isquemia tendrá como característica que el dolor es mucho más severo que los hallazgos que podamos encontrar. Y finalmente, recordar que existen múltiples patologías extraabdominales que pueden simular un abdomen agudo.
El infarto de cara inferior puede presentarse como un dolor a nivel del epigastrio. La pericarditis también. La neumonía de lóbulos inferiores, los neumotórax, ¿no? El infarto pulmonar. En cuanto a las enfermedades hematológicas, la anemia falciforme con la deformación de los glóbulos rojos va a hacer de que se produzca dolor abdominal por isquemia. La leucemia no tratada en su periodo agudo también se puede manifestar como dolor abdominal. La cetoacidosis diabética también se presenta con dolor abdominal. Por lo tanto, un dolor abdominal inespecífico en un paciente con glucosuria nos puede hacer pensar en una cetoacidosis, ¿no? El Addison, paciente acá, bueno, una causa frecuente era posterior a una tuberculosis, ¿no? Por tuberculosis a nivel de las suprarrenales. También tienen dolor abdominal. El herpes zóster, recordar que en los estadios pre-erupción cutánea puede también simular que hay un dolor abdominal. Las compresiones radiculares a nivel de la columna vertebral, en fin. Y finalmente existen múltiples causas metabólicas, ¿no? La crisis, la tirotoxicosis, la crisis hiperparatiroidea con la consiguiente hipercalcemia, el envenenamiento por ingesta de sustancias, por ejemplo el plomo también es una causa de dolor abdominal. En fin, la lista es bastante grande. Yo creo que de todas maneras el mensaje más importante acá es abordar al paciente de una forma sistemática, la mejor anamnesis posible y en base a esta el examen físico focalizado y los exámenes auxiliares que nos permitirán corroborar lo anterior. Gracias. Agradecemos al doctor Jenner Betaleruz del Hospital